Eh, Estamos hoy con el tema del enojo, la ira, y esto tiene que ver con nuestro diario vivir, con las luchas de cada día, con el carácter de cada uno, el temperamento que tengamos. Les recuerdo de que el carácter define a la persona en lo que ésta representa o manifiesta como persona. Y el temperamento son las respuestas, digamos, emotivas o emocionales, o sea, que tienen que ver con las emociones, conforme a lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, ves una película cómica o algo que te haga llorar, entonces tiene que ver con el temperamento. Eh, y bueno, entonces comenzamos con esto. Tenemos entonces el tema del enojo, la ira y el enojo. Eh, son, son, digamos, parientes las dos palabras, por decirlo así, la ira y el enojo, pero la diferencia que hay entre ellas es que la ira es algo súbito. Sí se entiende esta palabra, ¿verdad? Súbito o explosivo, donde la persona que es, digamos, capturada por esa emoción, eh, esto entra en el marco de las emociones. Los seres humanos nos manejamos con emociones y sentimientos. Las emociones son las que surgen espontáneas. Los sentimientos son los que se van cultivando, generando, desarrollando, formando a la persona, tanto en sus primeros años de vida como aún en la edad adulta, cuando de pronto llega un momento que se da cuenta que su temperamento no era el más sociable para con los demás y entonces decide cambiar. Esto es muy normal que ocurra y de hecho es necesario, como dirían nuestros primos, justo y necesario, ¿no? ¿Me entiende? Cosa de familia, ¿no? Entonces sería necesario cuando uno reciba a Cristo eh, ir modelando nuestro carácter, que por consecuencia va a modelar el temperamento. El carácter, como estaba diciendo hace unos minutos atrás, define a la persona en cómo es la persona. Si es alguien que se enoja siempre, le van a conocer como enojón. Entonces, ese es el carácter. El temperamento es como se proyecta. Es decir, que la persona puede en su carácter ser una persona enojadiza, que sería lo correcto en nuestra lengua, y entonces propensa siempre a responder de una manera dentro de esas características. Pero no es lo mismo cuando de pronto sos una persona totalmente normal en el control de tus propias emociones y en un momento dado, ante una circunstancia que puede perturbarte, digamos, valga la expresión de la palabra que voy a usar, puede perturbarte emocionalmente y es justificable, entonces ahí la persona puede enojarse. O sea que el enojo básicamente es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué es parte de nuestra naturaleza? Es uno de los 5 elementos que tenemos en términos de manifestación de nuestra humanidad. ¿Y por qué existe esto? ¿Por qué Dios nos creó con esta característica? Para que, Pastor, sí, ¿me permitirá un segundito, por favor? claro, Quisiera aclarar eso que dijo usted del temperamento y el carácter, porque me parece que como que a mí me lo han enseñado
al contrario de lo que usted lo dice, porque el temperamento es algo con el que nacemos y nos desenvolvemos. El carácter es lo que el medio ambiente y la herencia nos da. No sé si hay una equivocación en lo que yo estoy pensando o en lo que usted está diciendo, por favor, si me lo Sí, pueden dar. bueno, Digamos, soy colérico, melancólico, sanguíneo, ¿sí? sí, bueno, déjeme decirle una cosa, sí, dos con esa entonces. El carácter define a la persona, al cómo es, por ejemplo, trabajador o vago. O sea que sería la antítesis uno de otro. Entonces, eso tiene que ver con el carácter, no con el temperamento. El temperamento es cómo la persona se proyecta ante determinados impulsos positivos e impulsos negativos. Hay cierto grupo, de acuerdo al nivel de enseñanza o la identidad de determinado grupo en cuanto a la enseñanza, dentro de si tiene un carácter totalmente tiene fundamentos bíblicos o psicológicos, perdón, entonces puede diferir en esto. Entonces no es la única posición. Ahora, cuando usted mencionó recién de los diferentes tipos así, melancólico, colérico y todo eso, en lo personal, como consejero y también estudio psicología, entiendo eso, mas no abrazo, valga la expresión, no abrazo esa corriente filosófica. Y le voy a decir por qué. Porque el Señor a nosotros nos dio libre albedrío. Eso quiere decir de que en nuestro desarrollo humano nosotros vamos a ir trabajando y moldeando nuestro carácter, el cual va a proyectarse después con nuestro temperamento a cómo nos proyectamos para con los demás. Ahora, cuando se rotula a alguien con determinada característica, como colérico y todo eso, yo personalmente no estoy en esa línea. No juzgo ni critico al que lo hace o al que lo cree de esa manera. Simplemente de que como creyente no puedo encajar esa línea de pensamiento que es secular en lo que a nosotros nos forma o nos vuelve a formar más allá, porque nadie nace convertido a Cristo. Entonces, en el momento en que recibimos a Cristo, o sea, nosotros podemos tener un tipo de personalidad y cuando nos convertimos vamos a ir desarrollando la personalidad conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero eso no me exime a que, por ejemplo, en determinado momento tenga una actitud como la que podía tener Pedro. ¿Sí me explico? Estoy hablando del apóstol Pedro, que tenía ese problema. Pero Pedro después cambió. O sea, le llevó tiempo. Pero el mismo Pedro, que era, por decirlo de una manera liviana, era enojón, era el mismo que después en el libro de Hechos lo encontramos hablando con autoridad y eventualmente con mansedumbre. Entonces, los rótulos que se usan bastante más en lo secular que en lo cristiano, aunque hay medios cristianos que también usan esos términos, le repito, hermano Merino, yo no lo comparto. O sea, Muy bien. para mí no encaja a un creyente ponerlo dentro de un rótulo, porque todos podemos cambiar. O sea, no se puede determinar el carácter de una persona y que quede con un sello para siempre. No. Gracias, doctor, gracias. Gracias por la pregunta, pues es bien interesante. Pero sí respondí, sí. Encuentro Sí, claro, respuesta. sí, claro, está bien. Bueno, ¿hay alguien? Gracias. Entonces, ¿hay alguien más que tenga preguntas al respecto ahorita? ¿No?
No, pastor, todo bien. Gracias, hermana Rosy. Alberto Barberi, bienvenido. Gracias, pastor. Saludos a A los todos. que recién llegan estamos hablando, digamos, del enojo, la ira y el enojo, y estamos diciendo de que la ira es algo súbito. Es decir, que cuando percibimos o recibimos algún tipo de información, entiéndase que información es como, por ejemplo, cualquier cosa que sucede en nuestro entorno. Puedes recibir una llamada telefónica, alguien que te pregunta en la dirección de la calle, un sonido que te perturba, un pensamiento que te puede llegar y cambia tu manifestación en ese momento. Entonces, cualquier tipo de información que nosotros recibamos va a influir en cómo esa información, si de pronto es algo que nos afecta de alguna manera y en alguna medida, entonces puede provocarnos a un enojo, pero también puede provocar, de acuerdo a las circunstancias, puede provocar una forma de ataque de ira. Ira es cuando ya llega al límite o máximo, podemos decir, de los decibeles o de la medida de lo que se puede llamar enojo. Entonces, la ira es algo que es, digamos, arrebatado, violento y de alguna manera corrupto, porque no guarda la moral ni buenas costumbres. Entonces, eso es ira. El enojo es algo que uno puede llevar dentro. Por ejemplo, puedo estar enojado con la situación de la guerra que está en Europa en este momento. No por eso me voy a estar enojando con nadie, ni mis vecinos, ni los hermanos de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, el enojo es algo que nos genera un disgusto, o sea, eso caracteriza el enojo. Cualquier situación que trabaje en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Los sentimientos, como estaba diciendo antes, es algo que es firme, que se aferra, que permanece, que perdura. Las emociones son, o sea, te contaron un chiste, te reíste y ya estuvo. Eso es una emoción. Miraste una película, te emocionó lo que viste, lo que escuchaste, la música, etcétera, y ya está. Si me permiten una comparación, es como cuando en un bar, una cervecería, sirven con una máquina un vaso de cerveza y sale con mucha espuma. Y es otra que de pronto lo echa despacito con la botellita y no hace nada de espuma. Entonces, yo no tomo cerveza ni nada de alcohol, pero, o sea, conozco la imagen, por supuesto. Entonces, voy a cómo se reciba la información, a cómo lo que estoy recibiendo se está volcando dentro de mí, con la presión que sea, con el tamaño de la información, con el volumen de la información, entonces voy a reaccionar conforme a eso. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Preguntas? Sí, pastor, amén. Entonces, las emociones van a ser como esa espuma de la cerveza, así. O sea, si el vaso está una hora ahí, va a quedar sin espuma, seguro. Las emociones son semejantes. Por ejemplo, en otra ocasión que hemos hablado de matrimonio, no recuerdo si estaban todos, pero tampoco voy a entrar en el tema de matrimonio, solo pongo una figura. Llega el hombre a la casa después de estar 12 horas fuera de la casa. Tal vez trabaja 8 o 9 horas, pero le lleva 2 o 3 horas ir y venir. El freeway y todas esas cosas. Entonces viene hasta acá todo el día, el tráfico y todo eso. Cuando llega, lo ideal no es el momento de las preguntas, no es el momento de los biles, de los recibos de la luz, el gas, el alquiler, whatever. No es el momento. Regularmente la persona dentro de ese marco
necesita unos 40 minutos para poder relajarse. Y si es con un baño entre medio, una ducha, mejor, porque enfría la temperatura del cuerpo. El cuerpo viene caliente del tráfico, del día, del cansancio, etc. Entonces, eso tiene que ver con el carácter de la persona, porque tiene que ver con el carácter en cuanto a lo que siente y el temperamento a cómo va a responder. De eso se trata. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, Amén. Sí. la diferencia entre la ira, que es como esa, permítame que vuelva a la figura, en vez de echar despacito para que haga espuma el vaso, muy despacio, para que no haga tanta espuma, quiero decir, lo echan con una máquina a presión y entonces se hace más cantidad de espuma que el contenido líquido. Entonces, la ira es así. Es más espuma que contenido líquido. El enojo puede, cuando la persona es una persona madura en su sentir, en su manifestación, no hablo de madura en cuanto a la edad, se puede tener muchos años y ser inmaduro, entonces estoy hablando de la madurez de la persona en términos del manejo de las emociones, el autocontrol. Entonces, buscar el balance. Cuando la persona llega en su vida personal a encontrar un equilibrio, entonces las diferencias, cada vez, cuando se presenta algo brusco hacia su persona, va a ser menos proclive a la ira. Puede enojarse y puede tener incluso toda la justificación de que esté enojada la persona cuando se comete algún tipo de injusticia contra la misma. Lo que no es justificable es la ira. Por eso la Escritura dice airaos, pero no pequéis. La palabra airaos, que está en ese español antiguo que usa Reina Valera, que ninguno de nosotros lo usamos. A veces lo leemos cuando tenemos esa versión bíblica. Pero lo que quiere decir airarse es una forma de enojo o de expresión o manifestación, digamos, temporal y no con demasiado volumen, digamos. Airarse es, por ejemplo, decir, si hubiese llegado hoy más temprano, entonces no hubiéramos perdido el autobús. Lo estoy diciendo airado porque me molesto porque no llegó temprano, pero tampoco estoy al límite del enojo. Por ejemplo, el enojo en esta figura sería, si hubiese llegado temprano, entonces ahora no estaríamos perdiendo tiempo. ¿Me explico? La ira sería, ¿hasta cuándo te tengo que decir de que no llegues tarde? Ese sería ira. Sí se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, ira, enojo y airarse. Como lo dice la escritura bíblica en las versiones españolas. Me refiero a española de España. Como la mayoría de las Biblias, 60, por ahí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta aquí esto está claro? Sí, todo claro por mi parte. Gracias, hermana Rosy. Por favor, anímense. Tenemos esto a modo de taller, o sea, podemos trabajar juntos. ¿Sí? Muy bien. Les comento que, bueno, entre paréntesis, sí, les comento de que este video lo voy a subir al grupo de WhatsApp Palabra de Vida, pero también voy a subir el que hice esta mañana en Facebook. Si no, lo pueden ver también en Facebook, con mi nombre. Porque aquí trato el tema de manera diferente.
Y muy bien. Entonces, hay dos palabras griegas que para los que estudian Biblia deben de considerarlo y tenerlo en cuenta para poder llegar a una consideración de carácter, temperamento, cuando leen algún elemento bíblico que tenga que ver con el tema que estamos tratando. Estas palabras son unas tumos. Se escribe T-H-U-M-O-S. Tumos. T-H empieza. Y es una condición agitada de los sentimientos. Es una explosión de ira, un arrebato de enojo debido a la indignación interna, el tumos. Se caracteriza porque se inflama súbitamente y se apaga pronto. Es un momento de ira. El tumos puede incitar a la venganza, aunque no necesariamente la lleve a cabo. Esto es tumos. La segunda palabra que quiero mencionar, que también es de griego, es orge. O-R-G de gato, E. Orge. De ahí la palabra latina, que después sale orgía, que en nuestro contexto, digamos, cultural, tiene otras connotaciones que no vale la pena ni mencionar. Pero en realidad ese término está mal usado cuando se asocia en ese pensamiento popular de que la orgía es un desorden sexual. Lo tenemos ya asentado en la cultura de que se usa para ese término, pero originalmente no significaba eso. El orge es una condición de ira continua en la mente, de ira continua en la mente. Piensen ustedes el grado de una condición enfermiza. Es una condición de ira continua en la mente y el corazón, con vistas a tomar venganza. Sugiere un estado mental más estable. Ahora le voy a explicar por qué. El cual se acompaña frecuentemente de ensañamiento, orge, es menos explosiva, menos súbita, pero más duradera. Este tipo de ira es una de las más peligrosas. ¿Por qué dice la definición orge es menos explosiva? Porque cuando es más dañina, esta es más dañina, el orge es más dañina que el tumor. Puede desarrollarse explosivamente, puede matar, puede golpear, puede lastimar, herir, dañar, abusar. Entonces, ¿por qué dice que es menos explosiva? Es menos explosiva porque se refiere que esta es una característica de esas personas frías, pero no frías porque le falta, digamos, carácter en su desarrollo personal, sino frías que tipo hielo, sin dar nombre, porque no quiero que después me censuren ahí en las redes sociales, pero como ocurre lo que está ocurriendo allá lejos de la otra parte del mundo, ¿no? Entonces ese personaje siniestro y es frío, no se muestra enojado nunca. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere. O sea, da la sensación de que es un estado mental estable. En realidad, esto define la maldad o la malicia en su esencia más pura. O sea, como la de Judas, por ejemplo. Como el beso de Judas. Ese es un sentimiento orge. Permítanme la expresión, es patético. O sea, es horrendo. O sea, está hablando de un traidor y de alguien que tiene una templanza en su manifestación, pero dice la definición que tiene un corazón frío. O sea que puede cometer maldad sin que se sienta perjudicado. No siente nada, absolutamente nada. Ni aunque haya 1 millón de muertos, le da igual.
va a salir con definiciones como, bueno, se gana y se pierde. Así, como que es un juego la vida, sobre todo la del prójimo. Pastor, sería como un psicópata que no tienen sentimientos y están haciendo daño. Correcto. Exactamente. Eso es. O un degenerado que ataca a los niños, a las niñas, un abusador. Se ha dado en nuestros países y aquí también abusadores sexuales, maestros que trabajan con niños. Entonces, todo este tipo de situaciones están definidas dentro de este tipo de carácter. ¿Preguntas? ¿No? Pastor, bueno, sí conozco la situación de la diferencia, ¿no? De lo que es una persona con una explosión momentánea y ya como que desfoga todo su ira y ya se calmó y ya no guardó nada, pero el que se guarda y tiene ese odio por dentro y cuando explota, claro, y viene la sed de venganza, la maldad. Pero una pregunta, sé que la ira o el enojo o las explosiones pueden ser conductas aprendidas. O sea, si yo de chiquita vi a mi mamá explotar, el mal genio, tirar, pegar, hacer, gritar y explotar y todo eso, o sea, yo crecí con eso y entonces pues yo exploto y voy a hacer lo mismo. Uh-huh. La pregunta es, ¿podría uno, esa ira también ser producto de ADN? O sea, ¿puede uno heredar también, una persona puede heredar esa ira? O sea, como siempre tiene la fama, ¿no? Dice, ay, salió igualita al papá, enojona. Pero yo pienso más que es como una conducta aprendida, pero pues no sé qué piensa usted, profesor. Estoy de acuerdo con usted, o sea, sí es muy usual que culturalmente se le asocia, más allá de las características físicas que se pueden parecer los hijos a los padres, lo que trata con la personalidad del individuo, ¿no? O sea, que se asemeja a eso. En realidad, lo que tiene que ver con el carácter, con el temperamento, son cosas que se van aprendiendo. Pero claro, que si su entorno familiar es de determinada característica, el individuo más joven va a asimilar esas características. Pastor, pero no tendríamos ahí donde viene el temperamento de que decir, hay dos hijos y los dos han visto a su papá enojarse y aún hasta golpear a la mamá, y uno sí lo hace y el otro no. No depende eso de las características o del temperamento que tengamos personalmente. Bueno, cada individuo, y la palabra misma individuo ya define esto, es que es algo que es único. O sea, cada persona es única. Aunque sean hermanos gemelos o mellizos, cada uno es único. Pueden parecerse mucho en sus facciones, en su fisonomía, todo eso, pero el carácter puede ser totalmente independiente uno del otro. No voy a negar de que se pueda asimilar mucho, pero regularmente todo es aprendido. Mire, les voy a dar, ahora voy con usted, hermana Pera. Quiero responder esto. Mire, respondiendo a su pregunta, hermano Merino, piensen esto. He conocido, estudiando el tema, he conocido muchos casos de niños adoptados que desarrollan el carácter del padrastro o madrastra.
para ser bien claro en la definición. Y se siente identificado con estos. Y puede pasar su vida sin enterarse de que no es de la misma sangre. Y ser semejante. Y hasta decir que, mira, idéntico de tu padre. Sin ir más lejos, si me lo permite, yo he tenido padrastro. Y varias veces me decían, ¿te parece a tu padre? Y nos reíamos, ¿no? O sea, nos causaba gracia. O sea, nos llevamos muy bien, realmente fue mejor que mi padre, pero causa gracia eso. Sí, sí. Yo creo de que tiene que ver con el entorno. De hecho, es la opinión más generalizada de los que manejan este tipo de conocimiento. Hermana Pera, usted levantó la mano. Hermana Pera. Sí, yo levanté la mano. Solo que, la ira, ¿verdad? La ira, el carácter, las emociones. Pero en sí, ¿de dónde viene la ira? ¿Es espiritual o es emocional? ¿O es en el carácter? Porque emoción y carácter no es lo mismo. ¿De dónde viene la ira? La ira puede estar formada, si bien hay médicos que, más bien la psicología, no tanto médicos, pero asocian eso a las herencias familiares. Pero hay otro buen renglón de gente que no está de acuerdo con eso. Ahora, ¿me repite la pregunta? Se me fue. Sí, la ira de dónde viene, o sea, porque hay muchas partes que dicen, ¿verdad? Necesitas liberación para que se te quite la ira, ¿no? Y manejan esa parte. Hay otra parte que dice, no, pues es hereditaria, como habíamos dicho. Pero ¿de dónde viene la ira? Bueno, a como nosotros somos, es aprendido. Como lo estuve diciendo antes. Nosotros aprendemos con nuestro entorno. Entonces aprendemos las manifestaciones humanas, las buenas y las otras. Cognitivo. Hay que tener en cuenta también que un niño de pronto, aunque viva con sus padres, en un ratito voy con usted, hermano Edgar, aunque un niño viva con sus padres y recibe una formación en el seno familiar, pero cuando el niño a partir de los 6 años, así, cuando empieza a tener la formación educativa en los diferentes niveles, empieza también a recibir otro tipo de información. Entonces, ¿qué pasa cuando mires, permítame poner una figura que conozco en primera persona. Yo estaba chico y creo que fue como un 6º grado o algo así, y teníamos un maestro que era un suplente, y este era profesor de judo, karate o algo así. Y de pronto se ponía con los niños a tirarlo al piso, a darlo vuelta, en el aula. Cosa que después lo despidieron, ¿no? Pero, y en buena hora que lo hicieron, porque voy a lo incoherente que puede ser una persona adulta cuando maneja en sus manos, tienen las vidas de pronto 20, 30 niños en su etapa de formación. Yo soy de la idea de que la educación tiene que estar controlada, supervisada, y estoy de acuerdo con las cámaras dentro de las aulas, en ese orden de cosas. No para que se manejen políticamente, sino para que se manejen socialmente. Hay ciertos formatos de enseñanza, hay una escuela muy famosa de origen italiano, ¿cómo es que se llama? Montessori, creo que es. Ya voy con ustedes, permítame. Entonces, esa señora, una profesora italiana, como hará de mediados del siglo pasado, desarrolló un sistema de enseñanza que fue muy, muy productivo en desarrollar
identidades que sean independientes. En esa época de posguerra, las personas venían muy deprimidas, sobre todo precisamente en Italia, ¿no? Que había sido toda destruida. Y entonces hacía falta desarrollar el carácter, el temperamento, la identidad, todo. Entonces todo eso trabajó bien. Pero en el contexto, no digo en este momento, porque las cosas ya se dispararon fuera de toda coherencia hoy en día, pero hasta hace a finales del siglo pasado, en los 90 por ahí, ya ese tipo de educación había mucha discrepancia, o sea, porque se generaban personas que eran absolutamente individuales, pero individuales no solo que es autosuficiente, sino de que rechaza todo tipo de comunicación. Hasta hubo problemas con el rechazo hacia los padres, familiares, hermanos, etc. Entonces ahí es cuando empezó a perder vigencia esa línea de pensamiento y de enseñanza. Yo espero que esto se esté entendiendo. No sé si me estoy explicando correctamente, pero lo estoy procurando. Voy en la respuesta de lo que fue planteado. O sea, se puede educar a una persona, entiéndame la expresión que voy a usar. Se puede, piense que educar no significa que la persona sea educada, a como en nuestro lenguaje en español, ¿ok? Entonces, educar a una persona la puede educar para mal. Un ladrón le va a enseñar al hijo o a quien fuere, o a su aprendiz, a robar. Y la está educando. Tiene que ver con formación. No quiere decir que esté bien educado. Porque en nuestra lengua usamos ese término ambiguamente. ¿Me estoy explicando? Que alguien me responda. Sí, pastor, muy entendible. Sí, pastor. Entonces tengamos cuidado con eso. O sea, educar, o sea, se puede estar educando, es decir, formando a la persona con características positivas o con características negativas. Voy al hermano Merino y después Cristina Arce. Hermano Pastor. Merino. Oh, no, yo, pastor. Sí. Entonces, si es así como dijo María Eugenia, si son patrones aprendidos, por lo tanto, cuando uno viene a Cristo, va madurando, entonces pueden ser desaprendidas y aprender y reaprender. Correcto. Eso se le llama reeducación, como se usa en términos carcelarios, por ejemplo. Se va a reeducar a la persona que transgredió las leyes. Entonces, a un hijo o a cualquier persona que es transgresora, entonces se la puede reeducar. Lleva tiempo, es más trabajo que educar. Sí, sí. Y lo que me quedó para aclararlo un poco, el airado y el enojo, ahí estamos bien. Sí. Ya de ira, ya no. No, correcto. Okay. Correcto. Y gracias por la pregunta. Buena pregunta. ¿Quedó respondido? Sí, pastor. Gracias. Hermana Cristi. Sí, pastor, gracias. Yo quería poner dos ejemplos acerca de lo que están hablando sobre la ira. Y yo conozco o he visto diferentes casos a niños que han sido maltratados por su papá o por su mamá, física o verbalmente. Entonces, estos niños crecen con enojo porque no pueden defenderse, porque están pequeños y porque pues pienso que les es como increíble ver que su mamá o su papá, que su mamá o su papá, que se supone quién es la persona que los tiene que cuidar y querer,
son los que lo maltratan y lo golpean. Entonces, como no lo pueden comprender y como no se pueden defender, solo reciben y crecen así, enojados. Entonces, cuando van creciendo enojados, pues a medida van creciendo y van teniendo fuerza, pues van desarrollando esa parte que es la ira. Y entonces ya su comportamiento viene como muy explosivo o con con el enojo a tal grado de que quieren destruir, como si se quisieran desquitar no importa con quién o con lo que sea, pero quieren sacar el enojo de cierta manera. Y he visto otro caso donde la mamá tenía un temperamento tremendo, una persona controladora, manipuladora, enojada, tenía problemas con Raimundo y Medio Mundo, y como el ejemplo que usted puso, que tenía 2 hijos. Y a los 2 no les gustaba cómo era su mamá. Pero resulta que uno de ellos es como la copia de su mamá. En el carácter, en las cosas que le gustan, en lo que hace. Y a mí me parecía increíble. Entonces yo lo analizaba y yo decía, no puedo creer que sea igualito a su mamá. Después que decía que no, pues que no le gustaba esto, que no le gustaba lo otro, pero yo estoy viendo su patrón que es igual al de la mamá. Entonces, es como, yo pensaba que la ira podía ser, si bien creo que sí es aprendida como por un patrón de familia o del medio ambiente, pero también puede ser un sentimiento, ¿no? Que se va formando y se va desarrollando y hay una cólera interna insaciable. Correcto, es así. O sea, así funciona, como lo está describiendo. Okay. ¿Hay alguna pregunta al respecto, hermana Cristi? No, solamente quería quedar con eso como clara porque era la forma en la que yo lo analizaba y escuchando esto que no puede ser, o sea, como prácticamente no puede ser genético, y yo quería tener esta aclaración. Bueno, hay discrepancias en este orden de cosas, pero o sea, Pastor. ustedes saben de que los científicos en muchas cosas no están de acuerdo en tantas cosas, bueno, en esto también. O sea, hay posiciones que manifiestan de que puede ser hereditario y otras no. Personalmente, yo me inclino a que no, de que toda persona es, como expliqué antes, es educada, bien o mal, pero es educada. Por eso no confundamos el término cuando en nuestra cultura decimos, mira qué educado que es esta persona. Un sinvergüenza también está educado, lo educaron mal. ¿No? Entonces, es eso, o sea, pero bueno, uno entiende y nos manejamos en los valores en que la sociedad se maneja. Pero como nosotros aquí estamos haciendo esto hoy, ahora, esto más que una conferencia es un taller. Y a mí me encanta esto, yo quiero esto porque es como más se aprende. Por eso les voy a pedir de que por favor no dejen de ver el video que está en Facebook. Voy a ver si lo puedo pasar aquí, al grupo, pero el grupo en WhatsApp. Porque lo que está ahí está en la enseñanza toda corrida, lo que quiero transmitirles. Y aquí lo estamos tratando como taller, que está estupendo porque hay preguntas y respuestas. O sea, no es una queja, sino que les pido que aprovechen los 2 elementos y que los puedan ustedes, pues, ambos les sirvan para trabajar entonces en lo propio. Bueno, creo que me perdí ahí. Pastor, Sí. yo escuchaba lo que expuso la hermana de los 2 casos y yo tengo otro caso que es una niña de 7 años
pero los papás son un amor, la tratan bien, le inculcan valores, la estaban formando muy bien, pero ella es explosiva. Ella es hasta enojona, bien enojona, se pone bien molesta cuando no le hacen algo, cuando no le dan algo. Y muchas veces se lo digo porque es mi sobrina. Yo le digo a mi hermana, vos la estás mal educando porque le das mucho cariño, solo le das cariño, no le das rigor. Y ella me dice, es que a los niños se habla con ellos. Y le digo, porque vos te sentás a hablar con ella y ella siempre es así. Y a veces yo le digo, Elisa Magdalena, usted no tiene que portarse con sus papás así. Y me dice, a veces me contesta, tía, tú no te metas, tú no me quieres, me dice. Bueno, hay varios elementos en su... le agradezco porque es un buen tema ese, pero déjeme darle... le tengo que hacer un par de preguntas, ¿me permite? Sí, pastor. Necesito saber las edades. ¿Esta niña qué edad tiene? 7 años. 7 años. ¿La mamá y el papá más o menos? Mi hermana tiene 40 y el papá tiene 41, creo. Ok. ¿Tienen más hijos? Un varón. ¿Es anterior? Él tiene 3 añitos. 3. Y la niña tiene 6, dijo. 7. Va a cumplir 7 ahorita 7. en julio. Uh-huh. ¿Tuvo problemas durante el embarazo su hermana? ¿De la niña? Sí, tuvo. Sí. Muy bien. Uh-huh. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Eso he pensado. Por eso analizaba los 2 casos de la hermana y yo digo, entonces este es un problema ya como en el embarazo. Sí, por ejemplo, cuando la mamá, cuando está embarazada, que recibe algún disgusto importante o un susto importante, un temor, por ejemplo, el temor de muerte, temor de perder la criatura, eso se transmite a la criatura, ese temor. Y después la criatura, como método de defensa, puede manifestarse agresiva, pero en su corazón lo más probable es que no lo sea. Capaz que es una niña dulce cuando todo está bien. Así es. Así como lo está diciendo usted, pastor. Bien, entonces, esa es la situación. Cuando encontramos una criatura de temprana edad que tiene estas características como usted lo manifiesta, hay que evaluar el entorno, porque algo anormal va a encontrar. O sea, no es propio de nuestra naturaleza, valga la expresión que voy a usar, nacer torcido en términos de carácter de la persona. ¿Me explico? Sí. Pero en este caso, pastor, ¿de qué manera se le puede ayudar? Porque incluso yo la llevé a la psicóloga y con ella tuvo otra forma y una aptitud de una niña muy inteligente y todo. Y la psicóloga en sí me dijo de que tenía que tratar a los papás, pero ellos por trabajo y todo nunca tienen tiempo. Y a mí me da pesar. Otra pregunta. ¿Estas familias son creyentes? No. Sí, pero no de... Ellos van a la iglesia evangélica, pero no tienen no están muy compenetrados. Ok, o sea que no tienen una identidad cristiana que les llene a ellos. Creo que no, porque no están así como yo a ellos les digo, incluso le dije yo que yo me la iba a llevar para la iglesia a ella los domingos para que vaya a la escuela de niños, pero como vivimos retirados, a veces no puedo, entonces, porque yo quiero ayudarla, no, me duele mucho de que ella, siendo tan inteligente, vaya a formar de esa manera. Mire, ¿sabe? Les voy a dar un comentario que quise hacerlo antes y, como decía Chavo, se me chispoteó. Va para todos.
sé de que somos todos creyentes. No sé cuánto llevan de creyente cada uno, no lo estoy preguntando. No sé cuál es la línea teológica o doctrinal con que cada uno se identifique. No sé si se congregan, no estoy preguntando tampoco, en un lugar donde se da comida rápida o comida que sea sustanciosa, que no es lo mismo. Uno puede estar lleno de grasa o puede estar lleno de alimento sólido. Entonces, cuando espiritualmente hablando, uno se alimenta de grasa, como ocurre en nuestras arterias, en nuestras venas, en la sangre, se van tapando, taponando y entendemos menos. Y el buen alimento va a hacer que la persona, su organismo espiritual, funcione mejor. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí, pastor. Es decir, de que cada uno tiene que evaluar a sí mismo dónde está parado, entiéndase, buen entendedor, pocas palabras, y saber si va a comer hamburguesas o va a comer un buen, como dirían aquí los gringos, New York Steak. En mi rancho le decimos un buen churrasco. Bueno, entonces, yo ni en la carne ni en lo espiritual como comida grasosa. Y eso es importante porque va a definir el carácter de la persona. Es así. Entonces, cada uno tiene que evaluarse a sí mismo y buscar en su persona, en su ser, en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto religioso, y poner todo sobre la mesa. Es como cuando llegas a fin de mes y estás arañando. Y a ver, ¿dónde estamos fallando? Bueno, vamos a poner todos los papeles sobre la mesa. La boleta de la luz, del gas, el pago del auto. ¿Y dónde se fue el dinero? Y tuvimos extras aquí y allá. Ok. La vida espiritual tiene que ver con eso. Tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la distribución del tiempo y de los bienes que Dios nos dio. No estoy hablando de la casa, no estoy hablando del auto, sino estoy hablando del envase que nosotros tenemos, el que yo estoy viendo de ustedes, el que ustedes ven de mí, este envase. ¿Y qué le estás dando? ¿Con qué lo estás alimentando? En lo que es para vivir el día a día y también lo que es para vivir este día y también en la eternidad. O sea, porque todo esto influye en el carácter de la persona. Tarde o temprano. O sea, una familia que esté bien sustentada en la fe no va a pasar ese tipo de tribulaciones. Ojo, no quiero decir de que es imposible que suceda. No, eso no es verdad. Todas las personas, o sea, todos estamos propensos a cometer fallas, errores, y errores aún garrafales. O sea, pero cuanto más uno esté bien afirmado en lo que cree, cómo lo cree, cómo te congregas, qué es lo que crees, qué es lo que te hacen creer, es o no es. O sea, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Escudriñarlo todo. Todo tiene que estar pasado por el filtro de la escritura. Como ustedes pueden observar, ahora voy contigo, Alberto.
como podemos observar, todo esto tiene que ver con la formación. Fíjense una cosa, hemos estado hablando de la formación del ser humano, de la persona, desde la infancia hasta la edad adulta, pero también tiene que ver con la formación espiritual. Nosotros que somos cuerpo, alma y qué, y espíritu, ¿verdad? Entonces, alimento viene del cuerpo y mal el espíritu. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Cada uno tiene que hacer una evaluación de su propia persona, contexto familiar, social y religioso. Adalberto. Pastor, sí, bueno, lo que estaba comentando los hermanos en anteriores, uno de los que yo considero a veces cuando entramos en ese sistema de enojo y de ira, lo considero que aún, o sea, como cristianos, porque como persona secular, realmente es muy difícil tratar de entender las cosas, ¿verdad? De por qué me enojo o por qué voy más que un enojo, porque realmente no tenemos temor. Pero ya como cristianos, al menos en mi persona, considero que empezamos o debemos empezar a madurar en la fe, principalmente, porque considero que la misma escritura es la base para que uno entienda qué es lo que uno tiene que cambiar, porque la misma escritura lo dice, que lo viejo pasó, ¿verdad? En Cristo somos nuevos, entonces debemos empezar a tratar de cambiar la forma de actuar a las cosas que suceden, que a veces no podemos al momento entenderlas, porque al menos yo agarro como base la vida de David, del rey David. O sea, él convivió con sus hermanos que no eran unas personas ejemplares, más sin embargo, David fue lo contrario de los hermanos. En este caso también José, sus hermanos hasta lo vendieron, pero él no optó por enojo o por ira, sino él confiaba en Dios. Y yo creo que esa es la base principal para nosotros como persona entender, porque venimos de diferentes culturas, países, ¿verdad? De diferentes formas de la niñez. Mas, sin embargo, hay cosas que uno la puede cambiar, puede uno romper el patrón, porque yo lo considero como patrón, porque si tú viste que tu papá golpeaba a tu mamá, entonces, pero si tú no piensas en que tú eres más fuerte que una mujer, entonces no vas a cambiar eso. Pero si tú piensas que eres más fuerte que una mujer, entonces tú mismo te vas a poner ese patrón de que, oh no, pues entonces a una mujer no se le debe golpear. Esa es una parte de mi opinión. Ya. Gracias, Alberto. Sí, los personajes bíblicos que has mencionado también nos enseñan mucho. Precisamente he dado conferencias de lo que acabas de mencionar. Me viene a la mente José, y él tuvo que aprender a ser humilde. Pero personalmente creo de que tenía problemas de baja autoestima, que con el tiempo lo fue superando. Pero creo que no fue fácil. Fue valiente, pero no fue fácil para él. Pero gracias por tu aporte, bien interesante. Gracias a usted, pastor. Creo que, María Eugenia, sí. Sí, pastor. Bueno, siendo el enojo parte de la naturaleza humana y la ira explosiva una conducta aprendida, puedo decir, con conocimiento de causa, yo sufrí de ira explosiva toda mi vida, pero ira explosiva, la locura de la locura. Ustedes imagínense golpeando contra las paredes, así era yo. Con el que me encontrara, o sea, llevaba una ira explosiva
a casi locura. Y fue una conducta aprendida porque mi mamá crecí con eso. Y siempre fui católica. Y soy cristiana apenas hace 4 años. Hace 4 años recibí a Cristo, me bauticé. Venga, venga, hermana. Y me encantó cuando usted dice que no es bueno como etiquetarlo a uno. O sea, yo era iracunda, la loca, ¿sí? Y esa era yo, ¿sí? En mi familia, en esa salió como su mamá, no, ni le hable y ella se enloquece. No, ya va a empezar a tirar cosas. No, ya se enojó. O sea, y claro que uno peca en una ira explosiva. Yo decía 20 groserías por segundo. Yo pisoteaba a la gente, la humillaba, la ultrajaba, o sea, era terrible a mis parejas, o sea, era una locura, a mi familia, a mis hermanos, aún a mis padres, o sea, era una locura total. Pero si yo no hubiera llegado a Cristo, yo no hubiera cambiado. O sea, fue la única manera. Si yo no me hubiera llegado a Cristo, si yo no hubiera conocido, si yo no me hubiera bautizado, si yo no estuviera aprendiendo la palabra y todos los días haciendo devocionales y entendiendo y aprendiendo la verdad, la palabra, yo no tendría autocontrol, no tendría ese equilibrio o no tendría esa nueva vida. O sea, Cristo me la dio. Y ya no me doy contra las paredes, ya no paso por encima de la gente, ya no me pego, ya no pego, ya no digo groserías. Hace 4 años no digo groserías. Y para mí es un orgullo contar no lo que fui, sino, sí, o sea, lo que era, sino que eso fui yo, no soy ahora. Ahora soy transformada. No voy a negar que si se me sube, pero ya tengo autocontrol y ya no grito y ya no digo groserías y ya no digo, sí, entonces, pero ese autocontrol, ese equilibrio, ese dominio propio, solamente me lo dio a Cristo. Si no, yo no hubiera cambiado, yo seguiría peor. Ese es como mi testimonio que ayuda un poco al tema. Le creo absolutamente y me identifico con eso, claro que sí, es totalmente cierto y la felicito que usted en 4 años desarrolló ese conocimiento, entendimiento y sabiduría para identificarse a sí misma y también en su contexto, ¿no? Para poder medir con una justa vara. Y la felicito, hermana. Gracias, pastor. Y gracias por su testimonio. Primero voy ahora con Ana Vázquez y después con Rosy, en ese orden. Ana Vázquez. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Solamente una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ser tímido y ser humilde? El tímido es un sinónimo de vergüenza. O sea, tímido es alguien que de pronto tiene que ver con la formación, ¿no? En los primeros años de vida. A propósito, les comento que los primeros 6 años de vida de la persona es donde se forma el carácter de la persona. O sea, cuando llegado a los 7 años de edad, ya tiene el carácter para el resto del camino. Entonces, pero también vamos a suponer que una persona que desarrolló un carácter apacible en determinadas circunstancias, siendo ya adulta, le puede ayudar a tolerar una situación compleja en una relación de pareja, digamos, pero también va a florecer a cómo se formó en esos primeros años de vida. Es decir, que de pronto fue un tanto desordenada después como adolescente o en la primera juventud, y después fue moldeando su temperamento, su carácter, conforme así creyó, se empezó a creer, a convertirse, todo eso, entonces lo va moldeando. No obstante, en este orden de cosas, la persona siempre puede volver en determinadas circunstancias más agudizadas
entonces puede volver al carácter primario con que se formó. O sea que puede salir a la luz en cualquier momento de trauma, de confrontación, pero puede ser temporal. Pueden ser ese tipo de personas que de pronto tienen una explosión de ira y se calman a los 5 minutos, lo cual no es justificable, porque si es una reacción de ira también puede llegar a matar. Entonces, la infancia nos marca, pero del desarrollo que hagamos después por parte nuestra, con esfuerzo en modelar nuestro carácter, entonces vamos a poder mejorar, superar esas vallas que tenemos cargando desde la infancia. No sé si respondí su pregunta o me fui para otro lado. Sí, es que, bueno, en mi entorno, no sé, creo que en todo Honduras acá, tienden a confundir eso, a ser una persona humilde con una persona tímida con ser una persona ya, humilde. gracias. Entonces, hoy iba escuchando, de hecho, hoy que iba conduciendo, iba escuchando las diferencias, pero no me quedó claro eso. Entonces yo decía, yo tengo una compañera que es tímida, pero ella es, cuando habla, es como muy pretenciosa, no sé si me doy a entender la palabra, Sí, le como, entiendo. sí, Ok. pretenciosa. Entonces significa que no es humilde, o sea, ella tiene de qué ser pretenciosa. Entonces, pero ella es muy aparte, muy callada, hasta para hablar, su voz es suave. Cuando vamos de paseo, ella es la que está muy aparte, pero cuando ella socializa, es como muy, muy pretenciosa. Entonces yo decía, no es humilde, o sea, ella es tímida, pero no humilde. Algo así entendí, o sea, la diferencia. Bueno, humilde es una persona que se caracteriza por ser sencilla, que no es pretenciosa, que se conforma con lo que tiene, que se conforma con lo que es. Entonces, ella es una persona humilde. La otra palabra que dijo se me fue en ese momento. Tímida, pretenciosa. Tímida. Bueno, la timidez tiene que ver precisamente con los primeros 6 años, como mencioné hace un momento atrás. Los primeros 6 años de vida, cuando se forma el carácter de la persona, que va a quedar para el resto del camino. Si, por ejemplo, el niño o la niña fueron reprendidos, o por ejemplo, en el caso de una niña más que de un niño, el papá tiende al niño darle todo el campo, toda la libertad, que haga. Hasta se siente orgulloso y se hace travesuras. La niña la va a tener más retenida. O sea, tienes que portarte bien. No, eso no. Entonces, eso hace de que a veces se puede confundir la timidez con la autorreprensión. La autorreprensión es, no, esto no es para mí, mejor me callo, yo no digo nada. O para qué voy a hablar si después meto la pata, por decirlo. ¿No? Entonces, por eso, como hice preguntas antes, en un caso particular que usted estaba, creo que ha escuchado, ¿no? También habría que hacerlo en este orden de cosas, hermana Ana. O sea, hay que ver cómo fueron los primeros 6 años, 6, 7 años de vida de esa persona. A ver si es un problema, si es una condición de humildad o es un problema de autorreprensión, que se autorreprime. ¿Mm? Si la persona de pronto es muy tentada a que vea algo y se entusiasma así de golpe, es porque es una persona probablemente autorreprimida, que anhela tener elementos que nunca tuvo o que le fueron negados. Eso, pastor, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, no es ni bueno ni malo, o sea, hay que trabajar con eso. Es una Porque persona que está dañada emocionalmente.
Yo en mi caso soy así. O sea, soy así. O sea, ahorita lo acabo de escribir por momentos, no sé, pero soy así. Y a veces digo yo, ser así es como malo. A veces No, no digo, es ni no, bueno ni es malo. bueno. No. Lo que pasa es que es difícil manejarse, digamos, en un bote pequeño, en un lago más o menos grande, y donde las corrientes de agua son confusas, te llevan de una orilla a la otra. No se puede vivir así, entre una y otra orilla, a como el viento te lleve. Eventualmente uno va a tener que elegir. Es decir, necesito cambiar algo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O sea, ¿qué es lo que me afecta y qué es lo que me favorece? ¿Me conviene esta relación? Estoy ganando bien con este trabajo, pero me humillan. ¿Sigo con esto porque necesito el dinero o me hago valer como persona? Estoy dando ejemplos Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, le estoy que entendiendo. pueden ser aplicables en otros terrenos, como en el matrimonio. ¿Se entendió? Sí, entonces cuando una persona es así, no se sabe qué es no se sabe por qué corriente ir, es como, Es que no eh, sabe la ins- persona. sí, es como inseguridad. Es inseguridad, claro que Y, y, sí. y Pero, eso, pero, eso, pero eso perdóneme, la ajá. persona insegura es porque no fue afirmada en los primeros 6 años de vida. La afirmada es, mira Juanito, tú vales, y tu papá y tu mamá te aman, y el dibujito que hiciste es el mejor que podía haber hecho, aunque sea un mamarracho. ¿Me entiende? Espero no usar una palabra que esté mala en contexto. Para mí un mamarracho es algo así todo borroso, todo, Ujú, que no dice nada. Entonces, o sea, si a mí un niño, y como pastor lo he pasado muchas veces, y he inculcado a la congregación de que valoren a los niños. Mira, si te trae un dibujito y no entiendes ni siquiera lo que es, le preguntas, tienes una conversación con el niño, con la niña, y es hermoso, gracias. ¿Y sabe qué hacía yo? Agarraba el dibujito, ¿no? Y lo ponía ahí en la pared para que lo vean un tiempito. Después lo sacaba. ujú. Entonces se va formando. Si los padres no se lo están dando, por lo menos yo como pastor, entonces trato de darle esa afirmación. Palabras de afirmación. Gracias, hermana Ana. Voy a la hermana Rosy, que está esperando. Sí. Sí, gracias, pastor. Añadiendo al comentario de la hermana María Eugenia, me vino a la mente el apóstol Pedro. Él era de un carácter impulsivo, hacía las cosas sin pensarla dos veces. Pero Jesús lo fue guiando y fue tratando con él. Y yo creo que hablando así del carácter, sí se puede, aunque dicen que con el carácter se nace y no se cambia. Tal vez no se le cambia a uno el carácter, pero uno lo puede guiar, aprender de los fracasos, de las consecuencias que le resultó tal o cual acción. Por ejemplo, Pedro aprendió cuando negó a Cristo, lloró amargamente y estoy segura que después de eso aprendió a pensar dos veces cómo iba a actuar. Y sí se puede porque Jesús nos dijo que tengamos dominio propio. Entonces sí podemos canalizar o mejorar el carácter y el temperamento. Sí, para nosotros que somos cristianos, sí se puede. Sí. Eso era. Gracias, Rosy. Puso un muy buen ejemplo. La figura de Pedro, déjeme darle brevemente una ilustración de la persona de Pedro.
Pedro era un hombre que probablemente tuviese unos pocos años más que Jesús, tal vez 5 o 7 años más. O sea que en el tiempo del ministerio de Cristo, él andaba por ahí cerca de los 40 aproximadamente. Era un hombre rudo, dicen que probablemente corpulento. El pescador de aquella área del mundo, en aquel tiempo, se levantaba muy de madrugada, 3, 4 de la mañana, a salir a pescar y preparar las redes que tenían que limpiar, coser, todo ese tipo de cosas. Regularmente lo podían hacer el día anterior, pero también tenían que prepararse para la salida de ese día. Estar expuesto a las vicisitudes del tiempo, el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, pero tiene un tamaño grande, como puede ser, por ejemplo, para tomar una dimensión, el lago que está ahí en el área de Chicago, por ahí. A veces yo paso en avión por ahí y eso parece un mar. Y entonces voy a de que las circunstancias de trabajo de Pedro lo hicieron un hombre rudo, no digo malo, rudo, torpe, tal vez. Entonces, después, con la calidad de persona que era el Señor Jesús, y también con la influencia de otros compañeros, como puede ser Mateo, por ejemplo, o Juan, aunque Juan tenía algunas características que no eran iguales, pero eran semejantes a las de Pedro. Pero entonces se fue transformando el carácter de la persona, se fue modelando. Y eso requiere años, no se hace de la noche a la mañana. Nadie va a cambiar. Yo me propongo hoy cambiar. No. ¿Me lo propongo? Sí, me lo puedo proponer, pero de ahí que lo logre mañana, eso está muy difícil. Entonces, es válido su comentario, su aporte, hermana Rosy, y bueno, espero que con la ilustración, la que usted dio y la que acabo de compartir también, sirva más o menos para darnos cuenta de eso. Tengo que buscar, tengo un libro que habla del carácter de cada uno de los apóstoles. Lo voy a buscar y se los hago saber. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Cristi? Sí, pastor. Sí. Ay, bueno, pastor, entonces básicamente, o sea, estoy comprendiendo, bueno, nosotros a través de esta clase, pues yo creo que más que hemos recibido, entonces podemos como analizar o comprender a otras personas, ¿verdad? Y en otras personas pueda que sean diferentes factores los que lo lleven a una ira. Pero digamos, si hablamos de nosotros, por ejemplo, o sea, sería importante, o sea, lo que para sintetizar, ¿no? Como lo estoy comprendiendo, sería importante comprendernos a nosotros mismos, saber cómo actúo yo, cómo soy yo, para que cuando estoy en un momento de estrés, saber cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Y en ese momento que estoy sintiéndome que estoy en un momento de estrés, porque por ejemplo el tímido puede hacer que se vuelva callado y que ya no hable, ¿verdad? Que se ausente, no sé, se me ocurre. Y así sucesivamente cada uno según sea su temperamento, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo esté pasando por ese momento de estrés, que me estoy poniendo nerviosa, o pues si es como comenzar a tratar conmigo en ese momento, ¿verdad? Como para que no se me vaya a salir como mi mal carácter, por ejemplo, la impaciencia, no sé, yo a veces soy un poquito impaciente o soy muy apegada a veces a las reglas, que no me gusta cuando no las cumplen, y eso a mí como que algunas veces, dependiendo de lo que sea, pues me desagrada un poquito. Entonces, pienso yo que es importante conocernos a nosotros mismos para saber cómo vamos a actuar. Y luego pienso yo que lo que estoy comprendiendo, bueno, lo que comprendo es que todo va a depender, y mi cambio va a depender de cuánto yo esté relacionada con Cristo, con Dios, porque eso es lo que me va a cambiar a mí
mi forma, ¿no? Como decía usted, porque a mí también me pasó que mi carácter y mi temperamento no cambió de la noche a la mañana. O sea, han sido años para que yo pueda cambiar y que pueda ser yo diferente o sentirme diferente. Entonces, pero ha sido el trabajo día a día, como también decía María Eugenia, día a día, y lo mismo que ella, como hacer el devocional, sacar lo que siento, escribirlo, o sea, como una terapia para mí misma, ¿no? Y eso, y luego, cuando usted mencionaba que si los papás eran cristianos y tenían sus fundamentos y sus bases cristianas, pues todo iba a ir mejor. Entonces comprendo que es porque, pues sí, su comportamiento va a ser diferente y lo que ellos van a emanar y lo que van a mostrar va a ser diferente para sus hijos. Entonces sus vidas van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo quería concluir, pastor, que básicamente es como muy importante para nosotros, los que estamos aquí, que comprendemos más, es como cuidar esta parte, ¿no? De nuestra relación con Dios para siempre tener como conocer más y tener ese respaldo emocional, porque la palabra pues nos va a ayudar emocionalmente. Y saber todo esto nos ayuda para comprender a otros. Correcto. Cierto. Básicamente es lo que yo estoy concluyendo y estoy escribiendo pues aquí. Sí. Déjame preguntarle algo. Mande. En sus años de infancia, usted veía a su mamá trabajar y su mamá era una persona que tenía la casa ordenada. Y cada cosa... Sí, yo veía a mi mamá trabajar, sí. Pero su mamá era muy ordenada, ¿verdad? Pues sí. No le gustaban las cosas fuera del lugar. Ay, Jesús. No tanto. Por mis reglas, ¿no? Porque no me gusta que desobedezcan las reglas, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí, más o menos, pastor, así fue como yo, como más o menos era mi mamá. Pero a mí sí eso es como una lucha que yo tengo, el cumplimiento. Por ejemplo, si a usted le dicen aquí en esta línea no se puede parar, me desagrada la desobediencia de que se paren en esa línea. Que no le importe pasar por encima de una autoridad o de las reglas. Claro, porque usted lo aprendió así. Sí. Usted fue formada así. Entonces No. se dan cuenta, gracias por su aporte, gracias por su testimonio, pero se dan cuenta cómo usted habló más o menos unos 3, 4 minutos, 5 minutos, y puedo encontrar el origen de una persona que yo no conozco, yo nunca vi a su mamá. Entonces, pero cada uno de nosotros, en esos 6, 7 años primarios, es que tomamos todos los modelos. Pero los modelos no necesariamente se van a copiar en que la escoba tiene que estar colgada en tal lugar, sino en que mi mente se forma a que determinados conceptos pueden no ser cambiables. O sea, esto es así y debe de ser así. Entonces, pero sin embargo se presenta a veces la duda. ¿Es así? ¿Estoy bien? ¿Es lo correcto? ¿Me conviene seguir en esta línea? ¿Me ha traído problemas? Entonces, todo esto tiene que ver con los años de formación. Regularmente, el ser humano va a proyectar, va a manifestarse, proyectarse conforme a los estereotipos que formaron su propia persona en el tiempo de formación. Ya lo dije, los primeros 6, 7 años de vida. Entonces, a nivel inconsciente, se manejan los patrones de conducta.
que puede ir un ejemplo de algo tan simple como a cómo se guarda una escoba, a cómo se dobla la ropa, a cómo te sientas a la mesa, y digo a la mesa y no en la mesa, incluso la forma de hablar. Entonces, todo eso va formando el carácter de la persona. Y los que estamos en esta actividad, entonces, podemos ver eso y necesitamos ver eso. Déjeme, mire, no recuerdo si lo comenté antes con ustedes. Aquí donde vivo ahora es muy pequeño el lugar, pero antes estaba en otra ciudad más lejos y teníamos la casa pastoral. Entonces allí tenía la oficina y que atendía a mucha gente, no solo la gente de la iglesia, sino vecinos del área que me conocían como consejero. Entonces llegaba gente no creyente también, buscando consejos. Bueno, está bien. Y cuando entra ya la pareja a la oficina, veo cómo camina, la ropa que trae, cómo mueven la silla, cómo se sientan, cómo ponen las piernas, cómo ponen la mano, cómo se miran entre ellos. ¿Me explico? De todo eso nos está hablando. Ahora voy con usted, Manuel Edgar. Entonces, todo eso nos está hablando. O sea, nosotros tenemos un lenguaje permanente. Es un lenguaje permanente. Todo nuestro ser está hablando. Todo el tiempo. Nosotros proyectamos lo que somos. Entonces, bueno, espero con esto estar dando una ilustración que sea útil para todos. Pero gracias, hermana, por su testimonio. Y espero también dar respuesta a todos con esto. Hermana Merino. Hermana Merino. Oye, en mi caso, pastor, yo le quiero preguntar. Mi papá y mi mamá eran opuestos, totalmente opuestos. Uno era explosiva, y mi papá era pasivo explosivo. Se la calmaba y de repente explotaba. Y me veo yo que jalé más a mi papá que a mi mamá. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? No entiendo bien la pregunta ahí. O sea, ¿qué pasa cuando así como yo crecí con dos personas opuestas? Mi papá era muy pasivo, pero de repente explotaba. Y mi mamá explotaba. Pero, o sea, son patrones aprendidos, pero yo aprendí más de mi papá que de mi mamá. Entonces, ¿cómo pude, o sea, me pregunto yo, cómo pude yo escoger como niña ese patrón, escoger entre los dos, porque mi papá era súper ahorrativo y mi mamá era gastona, o sea, totalmente diferente mi papá. Bueno, la mujer niña suele desarrollar, en el área de la personalidad, suele desarrollar más afinidad con el papá. Y es lo contrario con el niño, ¿no? Ok. O sea, lo que usted me está planteando, para su tranquilidad, es un desarrollo natural que usted tuvo. Okay. O sea, es absolutamente normal eso. No es contrario, no piense que es contrario. Okay. La mujer tiende a buscar la figura paterna en el orden de valores, de experiencias y la figura para con la mamá se aplica en otros órdenes. Y regularmente la niña
perdón, el niño va a, como dije, a buscar lo contrario, pero cuando llegan a la edad de la preadolescencia, entonces cada uno se va a identificar con su propio género. Ok. Y tiene sentido porque mi hermano es como mi mamá, explosivo. Sí, pero recuerde que cuando llegue, digamos, en el tiempo de la pubertad, cuando empiece a desarrollarse, se va a asociar más con el mismo género, Ok. porque va a encontrar refugio de confianza en su propio género. Ah, perfecto. Ok. O sea, la mujer con la mujer, aunque haya sido más proclive al papá en los primeros años, pero después eso va a cambiar. No obstante, no pierda la confianza en el padre. Puede que incluso tenga más confianza en el padre que en la madre, pero busca la ayuda femenina en el valor en que corresponde. No lo va a hacer en el papá. Ok. Porque ve al papá que es, digamos, valga la mención, que lo ve que es hombre, 100%, entonces tengo que buscar la ayuda en mamá. Entonces va a respetar los géneros. ¿Sí? Y solo hay dos géneros, ¿verdad? Varón y mujer. Y mujer. Ok. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 sí. Quedó bien Gracias por claro. su aporte, hermana María. Ok. Gracias. Gracias, pastor. Alguien levantó la mano y creo que la bajó, pero bueno. ¿Cómo estamos hasta acá? Creo que nos estamos despidiendo. Ahí entró Lourdes, pero ya estamos terminando. Era las 7, pero agradecemos que llegue. De todas formas, hermana Lourdes puede ver el video, va a quedar el video disponible. Gracias, gracias. Bendiciones. A usted. Bueno, ¿alguna pregunta o nos estamos despidiendo? Pues para mí hasta aquí está claro. Muy Gracias. bien, gracias a todos, a todas. Y no hay término medio, todos y todas. Nosotros no podemos crear un nuevo género. No existe. Solo Dios crea. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Les recuerdo y les pido, ya que esto fue un taller, y estoy contento porque al final se largaron y hablaron, todos hablaron, y todas. Entonces, les recomiendo que vean el video que está en Facebook, que ahí está corrida la clase. Entonces les va a servir y vean eso primero y después vuelvan a ver este. Entonces van a encontrar más respuestas ahí. Perfecto. Gracias. Gracias. Les mando un gran abrazo, que el Señor les bendiga ricamente a todos ustedes. Con las bendiciones Amén. del Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios los Gracias. bendiga. Buenas noches, pastor. Que Bendiciones. descanse. Hasta la Bye. Nos vemos. próxima semana. Gracias, bendiciones. Gracias.